Este tema nos acompaña el maestro de maestros, el teólogo Hugo Cepeda. Fuerte el aplauso, don Hugo, bienvenido. Y también Sergio Chili, que se suma al panel. ¡Bravo! A ver, yo aquí con la nota me desayuné, porque yo pensaba que la reencarnación era un espíritu que volvía a la Tierra en otro cuerpo. Pero también veíamos como que la reencarnación puede ser un tema físico. Nos podemos volver a repetir tiempo después, don Hugo, buenos días. Buenos días. En realidad es que una cosa es cuando el alma toma otro cuerpo, que se llama la mente en psicosis, le llamaban los griegos, que hay que distinguirla de la palimpsicosis, que es el nacer de nuevo. Palin es nuevo en griego, el nacer de nuevo, y ahí se toma precisamente la persona, es la misma, pero en una época diferente. Son dos doctrinas distintas. Ahora, ¿pero existe realmente la reencarnación como la entendemos nosotros popularmente? Yo personalmente no creo. ¿No? ¿Usted cree que no creo. Nos morimos y hasta ahí llegamos? No, bueno, tenemos la resurrección. El cristianismo auspicia que existe precisamente la resurrección. Después del día, claro. Que se resucita el cuerpo y el alma persiste al cuerpo. El alma no muere, es inmortal. Varias razones, incluso filosóficas, lo justifican. Pero debo reconocer que a lo largo de la historia de la humanidad han existido grandes sostenedores de la reencarnación, incluso alejando a un lado la cultura hindú, la cultura del Oriente, del budismo, del taoísmo, de cualquiera de ellas está, incluso el sijismo no es tan claro, está en la misma Grecia. Sí. Vemos el caso, por ejemplo, de Pitágoras, que él creía que él se había encarnado en él un guerrero, un héroe de la guerra de Troya. Sobre todo Platón. Platón lo sostiene en el Fedro y en la República, dos diálogos bastante importantes. Pero hay una cosa en Platón que tenemos que destacar. Platón sostenía que el alma es eterna, que está en el mundo la idea que es eterno. Exacto. Y que baja, o sea, a lo que él llama la cárcel de nuestro cuerpo, y no hay una unión sustancial entre el alma y el cuerpo. Y que muerto vuelve nuevamente al mundo de la idea y que puede reencarnarse. Pero en ese sentido, don Hugo, como conocemos popularmente lo que es la reencarnación, es que uno vuelve a reencarnarse, generalmente incluso con los mismos familiares, los mismos amigos, asumiendo distintos roles, y en ese sentido, de alguna manera uno viene a pagar o a aprender nuevas lecciones y a rectificar cosas pasadas. Entre lo que podríamos llamar la tradición occidental, que también la toman los gnósticos, Marción, Valentín, y los primeros cristianos, muchos de ellos también. Hasta más o menos en el año 1180, 200, había una enorme cantidad de cristianos que sí creían en la reencarnación. El problema es que aquí mezclamos un poco con la tradición hindú, la tradición brahmánica y todo, pero hay parte de la tradición hindú en que dice que la reencarnación, si el karma es negativo, o sea, las acciones nuestras en su mayoría negativas, podemos encarnarnos en seres inferiores. Un animal, en una mosca. Claro. Don Hugo, lo quiero invitar a revisar algunas cosas que impacten y sorprenden bastante. Como por ejemplo el caso de lo que se cree que podría ser la reencarnación del rey del rock, Elvis Presley. Sí. Si usted no me cree, ¿cómo se puede explicar que alguien sea tan parecido en su voz, en su fonética, como lo es este hombre? Mire. A ver. Ya viene. No soy yo. No soy yo. No debe aparecer. Yo soy la reencarnación. Quería comentar un par de cosas. Sí, en la mayoría de las religiones está presente, en África también está presente la idea de la reencarnación. Hay un psiquiatra que se llama Ian Stevenson que estudió la mayor cantidad de casos, 2.500 casos, y él consideraba 4 criterios para la reencarnación. El primero es el tema de que hubiera algún recuerdo respecto a la gente con la que viviste antes. El segundo son talentos especiales. Por ejemplo, como lo que veíamos en la nota. El tercero son fobias específicas que no pueden estar relacionadas con un trauma asociado al momento Pero actual. muchas veces cuando te sacan, por ejemplo, la carta astral o te hacen regresiones, descubren que fuiste en tus vidas pasadas. Es así. Y dentro de esas cosas uno se explica ciertos gustos que uno tiene y no tiene por qué tenerlos. Por ejemplo, a mí me pasó con una carta astral y una regresión que me decían, tú tienes una fascinación por esto. ¿Por qué? ¿Tú lo has preguntado? Y yo le dije, no, sí, es verdad. ¿Ah? ¿Qué era? ¿Puedo preguntar? Por el judaísmo. ¿Por el judaísmo? Claro, y yo tengo muchos amigos que son judíos y como que me gusta mucho su cultura y todo, entonces me decía, ¿por qué tú te lo has preguntado? Y yo, no. Y me decía que era básicamente porque en mi vida anterior, y ahí te cuentan toda una pomada que no sé si es verdad o no, que era judía. La mayoría de las teorías estaba basada en eso. De hecho, la psicoterapia asociada a las vidas pasadas está relacionada con el tema de que algunas de las cosas que te pasan ahora, tu interés están asociados a una vida pasada. Principalmente Brian Weiss habló de eso. Como que son los sabios que te quedan. Ese libro. No hay que olvidar que Stevenson ha sido desmentido por muchas personas. Pero Brian Weiss también, porque hay uno como que se fascina con estos libros, muchas vidas, muchos años. Pero para mí lo más importante que se ha escrito es la teoría tibetana,
la del bardo. Sí. La teoría tibetana del bardo, hay que leer el libro del doctor Peñailillo que se llama Teoría del Bardo. Sí. En el fondo el bardo es un estado intermedio, después de la muerte, antes de llegar a la total redención. Es un periodo de un cierto lapso de tiempo y que se confirmaría muchas veces con estas personas que vuelven de lo que vuelven precisamente del bardo, del estado intermedio. Mira, lo que pasa es que el estudio con niños, con drusos, que unas personas que están en Oriente, generalmente de estos casos que te digo de Stevenson, la mayoría eran niños entre 4 y 7 años. Y la mayoría supuestamente olvidan después sus vidas pasadas. Entonces es distinto que el tema de las terapias a vidas pasadas, que son personas adultas que someten, por ejemplo, a hipnosis, tienen ciertos recuerdos. Y eso que algunos creen que es una vida pasada, ¿podría ser la imaginación también? Podría ser un recuerdo falso que llamamos generalmente. Yo tengo un caso, el caso personal mío. Yo creo, por lo demás, en cierta cosa, y en eso me acerco un poco a Jung, en el sentido en que nosotros tenemos una memoria colectiva que trasciende las generaciones, que viene genéticamente. Un inconsciente colectivo. Pero es que no es solamente inconsciente, porque el inconsciente colectivo puede ser también actual, sino que es algo que es histórico. Vale. Presento ante mi caso. La insubordinación de la Armada en el puerto Coquimbo ocurrió 5 años antes que yo naciera. A lo largo de la vida, permanentemente gente de Coquimbo, mis padres, mi familia, han conversado el tema de que yo tengo uso de razón. De tal manera que ahora yo puedo describir todo ese proceso como si estuviese presente. Incluso subir, sé cuáles los escalones que tenía el muelle de Coquimbo para alcanzar una lancha. No. Todo perfectamente igual. Todo, bueno, me lo han contado. Y además también porque eso en Coquimbo es no digamos un mito, es precisamente una historia muy encarnada de la sociedad coquimbana. Por lo tanto, todos nosotros, los que hemos nacido después, yo nací 5 años después, hemos vivido precisamente con esta realidad. Entonces, si a mí me hicieran mañana una regresión, yo sin duda alguna que explicaría todo esto que le estoy diciendo a ustedes. Porque ha sido cercano a usted, pero hay casos que uno no tiene hechos que son cercanos ni que lo tiene en la memoria colectiva o familiar y que uno los tiene propio a partir de una hipnosis. Pero, uno da cuenta de la hipnosis yo creo la regresión que es a la niñez nuestra. Pero incluso al nacimiento puede ser, ¿no? Al nacimiento incluso a la concepción. Si queremos... A la concepción. Hay casos, por ejemplo, que se han explicado eso. Pero el problema son generaciones atrás, 200, 300 años. Uno de los problemas está en que la persona que no sabe la lengua no la habla jamás. Claro. Se ha hecho muchas veces de personas que se han encarnado, que son personas que vivieron hace 200 años atrás en Francia, se les habla en francés y no saben el francés. Perfecto. Entonces, ahí es donde viene ese problema. Claro. Y la otro problema respecto a una de las objeciones que ya la planteó Tertuliano hace el principio del cristianismo y que ahora han planteado varias más, es con los habitantes de la Tierra. Si hubiese encarnación, en realidad los habitantes de la Tierra serían los mismos. Porque ahí entonces nacerían de nuevo y tendrían unas encarnaciones menos. No, porque se dice que finalmente los que ya llegan a un nivel de vida, uno tiene unos ciertos niveles de vida donde cumple el objetivo. Entonces cuando ya es alma vieja no se vuelve a reencarnar. Habría una idea de mejora. Ahora, ese fenómeno que habla el profesor Cepeda se reconoce como xenoglosia, el hecho de hablar en lengua que no puede explicarla por saber el idioma antes. Pero quería hacer una pregunta. Usted es católico. Y yo tengo entendido que en el año 540 el emperador Justiniano sacó de la Iglesia Católica la idea de la reencarnación. 563 Concilio de Constantinopla, donde era emperador Justiniano. ¿Cómo te quedó el ojo? Sí, eso es verdad. ¿Cómo te quedó el ojo? Eso es verdad. Porque hasta esa fecha, nosotros tenemos en cuenta, estamos en el siglo VI. En los primeros siglos del cristianismo coexistieron muchas doctrinas que venían o de los judíos o que venían de la cultura griega. Era más o menos, existían los problemas cristológicos. Saber que era Jesucristo se resolvió 400 años después, en el concilio de Éfeso y el concilio de Calcedonia. Entonces, en el fondo, la doctrina cristiana, para la mejor explicación, se fue materializando en el tiempo, basada, por supuesto, en los documentos bíblicos. Pero hay padres de la iglesia, por ejemplo, Orígenes, que no fue para la iglesia, sino que fue apologista, creía en la reencarnación. Tertuliano no, San Irineo no, y otros sí, y otros no. Don Hugo, usted nos ha regalado un montón de conceptos y está revisando acá y aparecen un montón de datos, de ideas, como por ejemplo metempsicosis, transmigración, renacimiento, incluso usted mencionó la palabra resurrección y me llamó la atención porque quiero saber si la resurrección se puede entender como una forma de reencarnación o no. Mire, yo le voy a decir que en el fondo podríamos con cierta buena voluntad sostenerlo, porque la resurrección es con nuestro propio cuerpo.
en que simplemente va a resucitar y con nuestra propia alma. Entonces pero ahí es el problema del yo. Yo, soy Hugo Cepeda. Y otra persona en 200 años más no va a ser el yo. Claro. No va a ser el yo, porque entonces seríamos dos yo. Seríamos dos personas, seríamos el mismo. Entonces, en el fondo, cada uno de nosotros es un proyecto individual e incomunicable. Ahora, algunos niños con reencarnación tienen defectos de nacimiento que se parecen a lo que ellos dicen fueron sus muertes en las vidas pasadas. Bueno, muchos dicen eso. Ya vaya una cosa, por ejemplo, el niñito del piano ahí. No se olvide el niñito de 5 años. Ajá. Mozart a los 3 años hacía lo mismo. Y nadie sostiene que Mozart... O sea, son genios. Entonces tiene el problema que nosotros muchas veces confundimos esto con la genialidad. Claro. La genialidad es totalmente misteriosa. Nosotros sabemos que ocupamos muy pocas neuronas a lo largo de nuestra vida. Y ustedes saben de qué órganos que no se usan, órganos que se atrofian, como la apéndice. Por lo tanto, y otros órganos también. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento, sin embargo, todos nacemos con una enorme capacidad neuronal para reemplazar y todo. Yo creo que misteriosamente el genio tiene una utilización de capacidades neuronales que nosotros desconocemos. Y ahí está presente entonces cómo vemos niños chicos que son capaces de hacer cosas realmente prodigiosas. Además, si ustedes me preguntan a mí personalmente, yo creo que los niños están muy cerca de ciertas cualidades, conocimientos que los adultos perdemos. Es verdad. Y que los viejos los recuperan, pero los viejos los consideran chochos cuando los tratan de pescar.